Mi novia estuvo engañándome en una relación tóxica y extrema, hasta que un detective privado descubrió las pruebas de sus locuras sexuales. Algo de contexto aquí, mi novia, ella de 25 años y yo de 27, nos conocimos cuando teníamos unos 20 años. Estábamos en la universidad y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación por 2 años, nos mudamos juntos. Dentro de los primeros 4 años de convivencia, pensé que todo marchaba bien. Yo era un tipo bastante tranquilo y enfocado en mis estudios, pero ella siempre fue muy intensa y posesiva. Me gustaba su pasión al inicio, me hacía sentir deseado y especial. Pero con el tiempo esa intensidad se volvió asfixiante. Nos mudamos juntos porque ella insistió, casi me obligó. Decía que era la prueba de fuego para nuestro amor. Que si no estaba dispuesto a dar ese paso, era porque no la amaba lo suficiente. Yo accedí por tonto, por preservar la relación. En los primeros meses todo fue de ensueño, despertar juntos, hacer la colada, ver películas abrazados hasta tarde. Pero poco a poco, su conducta se volvió cada vez más controladora y tóxica. Revisaba mi teléfono y computadora a cada rato, buscando cualquier señal de que le era infiel, aunque nunca le di motivos. Se enojaba si trabajaba hasta tarde o salía con amigos, acusándome de andar de caliente con otras mujeres. Mis familiares y amigos cercanos me advertían de las señales de alerta sobre su comportamiento, pero yo los ignoraba. Estaba cegado por el amor tóxico que sentía por ella. Creía que con el tiempo se le pasaría ese lado inseguro y posesivo. Con los meses, la situación solo empeoró. Ella rastreaba mis movimientos, revisaba mis mensajes y redes sociales sin permiso. Si encontraba aunque fuera una interacción mínima con otra mujer, armaba un escándalo de proporciones épicas. Recuerdo una vez que por casualidad una compañera de clases me mandó un mensaje preguntándome sobre la tarea. Al otro día, ella estaba insultándome y gritándome cosas horribles por ser un cerdo infiel y un mentiroso traviesísimo. Estuve semanas disculpándome y jurándole que nunca le sería infiel. Pero sus celos patológicos no tenían límites. Comenzó a hacerse pasar por otras personas y a insinuarse a mí por redes sociales. Todo para ver si yo caía en la tentación y así tener una prueba de que le estaba siendo infiel. Por supuesto que nunca caí en sus juegos enfermos. Pero aún así, cada vez que los descubría, armaba un tremendo espectáculo de gritos, llantos y reproches. Se volvió una pesadilla constante, una montaña rusa emocional sin fin. Intenté razonar con ella miles de veces. Le expliqué con ejemplos muy claros que esas actitudes enfermizas estaban dañando nuestra relación. Que si realmente confiaba en mí, no tendría que recurrir a tantos juegos mentales destructivos. Ella solo lloraba, prometía cambiar, y durante algunas semanas parecía mejorar. Pero inevitablemente, volvía a las mismas andadas de revisar mis cosas, acosarme, hacer performances locas para probarme. Llegó un punto en que ya vivía con un miedo constante de hacer o decir algo que la molestara. Caminaba en la cuerda floja todo el tiempo, esforzándome por ser el novio perfecto para no despertar sus inseguridades. Pero por más que me esforzaba, nada bastaba. Ella siempre encontraba un nuevo pretexto, un nuevo detonante para sus celos irracionales. Una mirada clavada 2 segundos de más a cualquier mujer. Un hola demasiado amistoso. Una camisa con el botón de arriba abierto, incluso en casa. En una ocasión, explotó en un ataque de furia solo porque el camarero nos atendió con demasiada amabilidad según ella. Comenzó a gritarle que se alejara de mí, que sabía mis verdaderas intenciones. El pobre chico salió corriendo del restaurante, aterrado. Esa noche casi me da una paliza en pleno lugar público. Estaba fuera de sí, diciendo que coqueteaba con la camarera descaradamente. Tuve que sacarla casi a rastras del lugar antes de que nos arrestaran. Los episodios así fueron aumentando con el paso del tiempo. Agresiones verbales se volvieron cada vez más comunes. En un punto, incluso hubo un par de empujones, aunque afortunadamente nunca llegó a mayores. Yo vivía en una prisión emocional, caminando sobre cáscaras de huevo para no desatar su ira irracional. Pero por más cuidado que tenía, siempre encontraba la manera de tergiversar algo e iniciar una nueva pelea. Llegué a un punto de depresión tan profundo que simplemente me resigné a vivir así. Acepté ese ciclo de maltratos como algo normal, pues había invertido tanto tiempo en la relación que ya no podía huir. Estaba atrapado por su manipulación emocional. Un día, después de una de sus peores rabietas, decidí buscar ayuda profesional por mi cuenta. Después de años soportando los maltratos y el comportamiento tóxico de ella, finalmente decidí buscar ayuda profesional a escondidas. Contacté a un terapeuta especializado en violencia doméstica y relaciones disfuncionales. En un inicio me dio vergüenza admitir toda la situación. Sentía que al ser hombre, se supondría que debía tener el control y que me verían débil por permitir esos abusos.
Pero el terapeuta me explicó que los ciclos de maltrato no tienen nada que ver con la fuerza física, sino con patrones psicológicos muy dañinos. Durante meses, acudí a terapia a escondidas de ella. Poco a poco fui abriendo los ojos ante la realidad enfermiza de nuestra relación. Entendí que sus celos extremos, su necesidad de control y sus arranques de ira no eran normales ni algo que pudiera cambiar por mí mismo. El terapeuta me hizo ver que era una víctima de violencia doméstica encubierta. Que los maltratos no necesariamente tenían que ser físicos para ser reales y dañinos. Me ayudó a comprender que merecía algo mucho mejor que esa prisión emocional. Con su guía, armé un plan para poder escapar de esa situación tóxica. Conseguí un pequeño apartamento en secreto y comencé a hacer mis maletas poco a poco. No fue fácil, pues ella literalmente revisaba cada una de mis pertenencias con desconfianza. El día que finalmente me fui, fingí ir a trabajar como cualquier día normal. Salí con una pequeña maleta diciendo que tenía un viaje de negocios por 2 días. Ella ni lo cuestionó porque en el pasado ya me había ausentado así por trabajo. Cuando llegué al apartamento que había rentado, me derrumbé y lloré como un niño pequeño. Fue tan catártico, tan liberador poder quitarme ese peso de encima. Pero al mismo tiempo sentí pánico, ¿y si me encontraba? ¿Y si volvía a su ciclo de manipulación? Los escalofríos me recorrían. Cambié todos mis números de inmediato, cerré mis redes sociales y corté toda comunicación con ella. Sabía que si me localizaba de nuevo, toda mi determinación por escapar se vendría abajo. Tenía que ser un corte total, un nuevo comienzo. Por supuesto, ella pronto se dio cuenta de que no regresaría. Los días siguientes fueron una pesadilla de mensajes, llamadas y amenazas. Me buscó como loca por todas partes. Tuvo que cambiar las chapas de la casa porque nunca le devolví las llaves. Pensé que con el tiempo se calmaría, pero no fue así. Al contrario, sus esfuerzos se volvieron más intensos y dementes con el paso de las semanas. Contrató privados para localizarme, convenció amigos y familiares de presionarme para que respondiera. En varias ocasiones tuvo que ser detenida por la policía después de armar escándalos afuera de lugares que creía que frecuentaba. Yo simplemente me mantuve completamente aislado y desaparecido, siguiendo los consejos de mi terapeuta. No importaba lo que hiciera, me negaba a cualquier contacto con ella. Era la única forma de comenzar a sanar. Pasaron así casi 6 meses de vivir prácticamente como un ermitaño, sin contacto con el mundo exterior. Para proteger mi seguridad, mi terapeuta me ayudó a cambiar mi número, bloquear todas mis viejas redes sociales y hasta relocalizarme a un nuevo apartamento bajo otra identidad. Poco a poco, comencé a sentirme más seguro y en control de mi vida. La terapia me ayudó a reconstruir mi autoestima, a aprender a poner límites sanos y a identificar las señales de una situación tóxica antes de caer en ella. En ese proceso de sanación, una revelación aún más impactante estaba por llegarme. Un día, mi terapeuta me propuso contratar a un detective privado para indagar más sobre el pasado de mi exnovia. Al parecer, su comportamiento entraba en patrones más peligrosos que el simple maltrato emocional. Tras meses de terapia y reconstruir mi vida, la sugerencia de mi terapeuta sobre contratar a un detective privado me tomó por sorpresa. Según me explicó, el nivel de obsesión, acoso y falta de límites que mi exnovia demostraba iba más allá de una simple relación tóxica. Al principio me negué por completo. Sentía que ya había cerrado ese capítulo oscuro de mi vida y no quería remover más ese pasado doloroso. Pero mi terapeuta insistió en que conocer más detalles me daría un cierre definitivo y me prevendría de posibles peligros futuros. Finalmente accedí, más que nada por curiosidad. Contactamos a un detective privado con mucha experiencia en casos de acoso y violencia doméstica. Le proporcioné todos los datos que tenía sobre mi exnovia y su proceder enfermizo. Las primeras semanas, el investigador no encontró nada fuera de lo normal. Su nombre y datos básicos checked correctamente. Pero entre más profundizaba, más detalles perturbadores salían a la luz. Resultó que mi ex tenía un historial clínico bastante turbio. Había sido internada un par de veces en instituciones psiquiátricas por conductas agresivas y pensamiento psicótico. Tenía diagnósticos de trastorno delirante, bipolaridad y rasgos borderline muy marcados. También descubrió que mantenía dobles vidas en distintas ciudades. Utilizaba identidades alternas y fingía diferentes personalidades con distintos círculos de amistades y parejas. Un patrón de mentiras y engaños casi sin precedentes. Pero lo más espeluznante fueron los hallazgos sobre sus prácticas sexuales ocultas. El detective encontró pruebas sólidas de que frecuentaba círculos sadomasoquistas de alto riesgo, donde practicaba fetiches extremos como spanking, bandy, sumisión, entre otros. Incluso tenía membresías en sitios web y grupos secretos en la dark web, vinculados a actividades de abuso sexual, pornografía ilegal y trata de personas. Toda una especie de doble vida oscura que jamás me hubiera imaginado. Al principio me negaba a creerlo.
Simplemente me parecía demasiado escalofriante y retorcido para ser verdad. Pero el detective tenía pruebas contundentes, vídeos, fotos, documentos, registros de pagos. Toda una investigación exhaustiva. Cuando me los mostró, quedé helado. No lograba procesar que la persona con la que conviví años de mi vida fuera capaz de conductas tan enfermas y criminales. Me sentí sucio, traicionado, asqueado. En ese momento entendí que mi decisión de escapar había sido puramente instinto de supervivencia. Si me hubiera quedado más tiempo con ella, probablemente hubiera terminado como uno de sus desgraciados esclavos sexuales. O quizás algo mucho peor. Ese cierre tan crudo me quitó todas las dudas y la culpa que pude haber sentido. Comprendí que desde el inicio ella nunca fue emocionalmente estable. Era una persona sumamente enferma, que solo me utilizó como presa para sus retorcidos juegos mentales. El detective continuó la investigación para asegurarse de que ella no representara una amenaza real con sus conductas delictivas. Afortunadamente, con el tiempo se fue difuminando en las sombras, tal vez demasiado avergonzada de que su double vida hubiera sido descubierta. Por mi parte, esa fue la última vez que volví a inquirir sobre su paradero. Después de conocer la verdad, simplemente la eliminé por completo de mi mente y mi vida. Ya no era más que un caso clínico, una desquiciada que por fortuna logré dejar atrás. Continué con la terapia por un tiempo más, pero con un enfoque distinto. Me centré en reconstruir mi autoestima, en aprender a identificar las señales de una relación enferma, en valorarme lo suficiente para jamás volver a caer en un ciclo así. Sé que es un camino arduo y de por vida, pero estoy comprometido a transitarlo. A reconocer mis propias inseguridades que me hicieron vulnerable a ese maltrato. A entender que un amor de verdad nunca puede nacer de la manipulación, el engaño y el abuso. Han pasado casi 2 años desde aquella experiencia que por poco me cuesta la vida y la cordura. Y puedo decir con orgullo que ahora soy un hombre nuevo, mucho más fuerte, seguro y sabio. Listo para abrirme al amor de una forma sana y plena. La sanación nunca es un camino fácil, pero lo he transitado con entereza. Cada día soy un poco más libre de esas viejas ataduras emocionales. Y sé que esta vez, nada ni nadie podrá volver a encerrarme en una prisión así. Tengo grandes sueños y metas por alcanzar. Y al fin, después de tanto sufrimiento, siento que puedo perseguirlos con la frente en alto y el alma en paz. Porque al final, solo yo tengo el poder para escribir mi propio destino. Una lección que aprendí de la manera más cruda, pero que nunca más olvidaré.